Muy bien, esta clase está siendo grabada en vivo, ¿sí? Tenemos alumnos y hoy vamos a hablar de las conjunciones. ¿Qué hacen las conjunciones? Las conjunciones son esas pequeñas partículas que me relacionan palabras, frases u oraciones, ¿sí? Entonces, ellas son invariables, ellas no tienen femenino, no tienen plural, no tienen singular, no tienen absolutamente nada de eso, ¿ok? Y me va a establecer esas relaciones entre palabras, frases, ideas, oraciones. Son las conjunciones las que me van a ayudar a ordenar las frases y las palabras según su significado y su nivel de importancia. ¿Qué quiere decir esto? Las conjunciones son las que me van a ayudar a hacer las oraciones subordinadas, si son subordinadas, si no son subordinadas, ¿bien? Por una parte, y son las que le van a dar también orden a mi discurso escrito, a lo que voy a hacer. Y también cuando hablamos utilizamos mucho las conjunciones, ¿ok? Entonces, vamos a ver acá. Su función va a ser unir, ¿sí? Oraciones del mismo nivel. En este caso estamos hablando de las coordinantes, de las conjunciones coordinantes. ¿Qué quiere decir esto? Que las dos frases que une tienen el mismo nivel de importancia, ¿sí? Sus elementos pueden ser intercambiables. Yo puedo colocar uno adelante y otro detrás y no va a cambiar el significado. Fíjense acá, por ejemplo. Paola va a trabajar y Gabriel se queda en casa. O yo puedo cambiar esto para el principio. Gabriel se queda en casa y Paola va a trabajar. ¿Se fijan? Que no cambia el sentido. ¿Por qué? Porque son elementos intercambiables. ¿Ok? Tienen el mismo nivel de importancia en el discurso. ¿Sí? Muy bien. Estas conjunciones coordinantes van a tener valor aditivo cuando utilizo ese i y puedo agregar cosas. Eso es lo que es aditivo, agregar cosas. Cuando digo, por ejemplo, María compra y vende objetos, o sea, además de comprar, ella vende también objetos. Estoy agregando una información, ¿sí? María vende y compra objetos. ¿Ven? Se fijan que si los intercambio de lugar no cambia el sentido. Tienen el mismo valor que en un lado o en el otro, sin embargo, sigue siendo información de más. Es aditivo. ¿Sí? Es adicionada, pero no se altera el sentido. ¿Ok? Vamos a tener valor de oposición. En este caso, vamos a hablar cuando utilizamos las palabras, la preposición pero también puede ser, ¿no? Perdón, la conjunción pero, ¿sí? Por ejemplo, fíjense en esto. Miguel trabaja y no todos los días. No todos los días tengo que usar una coma y un pero Miguel trabaja. En las dos frases tiene el mismo sentido, ¿ok? También lo puedo hacer porque una oración no subordina a la otra, ¿sí? En este caso, esa I, que sería Y, vocês, tiene un sentido parecido al de pero, ¿sí? O tiene el mismo valor que pero. Algunas veces, en algunas frases que tengo que relacionar, yo puedo utilizar y o pero con el mismo valor, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a hablar ahora de y ni, ¿verdad? Que son las conjunciones copulativas, las que unen, ¿ok? Y vamos con ellas a reunir dos elementos en una sola idea. Esa es la función principal de ese y ni. Bien, muy bien. Entonces, en primer lugar, lo más básico es reunir dos o más elementos en una idea. La más usada es esa y, ¿sí? Recuerden cuando estoy escribiendo no colocar ¿ok? Sino y en español, ¿sí? Sergio y Daniel pasean, ¿verdad? Muy fácil. Ahora, vamos a usar la E cuando la palabra que sigue empieza por I o HI para evitar la cacofonía, ¿sí? Por ejemplo, se reunieron e hicieron los trabajos. Ahí yo no puedo decir se reunieron y hicieron, porque ese I es cacofónico. Entonces recuerden que tenemos las reglas de eufonía para evitar esas cacofonías. Fíjense en este ejemplo de acá, vinieron padres e hijos, ¿sí? Yo puedo decir, no puedo decir, mejor dicho, vinieron padres y hijos, porque sonaría muy extraño, ¿no? Ahí tenemos que utilizar la E, ¿ok? Esto solamente, esta E como conjunción copulativa con valor de I, la vamos a usar solamente cuando
las palabras empiezan con I o HI. Sin embargo, hay una excepción. Ustedes saben que toda regla tiene una excepción, ¿verdad? Entonces, en el caso de que esa HI forme un diptongo, vamos a utilizar Y normal, ¿sí? Nieve y hielo, diptongo hiato. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un diptongo, hielo, y acá también, hiato, ¿sí? Eso ya lo vimos cuando vimos la clase de los diptongos y los hiatos. Muy bien. Entonces, también lo puedo utilizar para dar un mayor énfasis en una oración. No hago más que trabajar y trabajar. No hago más que estudiar y estudiar para el cielo, ¿sí? Muy bien. Entonces acá vamos a ver que también vamos a usar esas copulativas cuando, digamos, la usamos en una forma interrogativa, ¿verdad? La podemos emplear para preguntar por la ausencia de alguien o de algo, por algo que no está, ¿ok? Por ejemplo, cuando yo digo, ¿y tu hermano? ¿Sí? Equivale a ¿qué es de la vida de tu hermano? Sería como ese cadê do portugués. ¿Cadê tu hermano? ¿Sí? En español no decimos cadê porque no existe. Decimos, ¿y tu hermano? ¿Sí? En presencia de una persona, pero también en presencia de algún objeto. ¿Ok? La I va a ser equivalente a la pregunta de dónde está ese objeto. ¿Y mis zapatos? ¿Sí? Como ¿dónde están mis zapatos? O cadê meus zapatos? ¿Ok? Muy bien. Luego, yo puedo acompañar ese I de un condicional sí. ¿Ok? Y en este caso, podríamos hablar de una situación que puede que ocurra como puede que no ocurra. ¿Sí? Por ejemplo, ¿y si llueve hoy? ¿Ok? ¿Qué sucede si llueve hoy? ¿Saldremos? ¿No saldremos? ¿Ok? Entonces, es una situación, digamos, también eh, hipotética en cierto sentido, ¿no? Luego tenemos, ¿y si no viene? ¿Qué haremos? Sí, también hipotético ahí. Bien. Muy bien, vamos a continuar acá. Ese ni, que sería un nem de portugués, también es copulativo, tiene un sentido de y no, pero se usa junto, ¿sí? Entonces, nos va a señalar la adición de dos términos, pero implica que ambos términos sean negativos. La forma más común de usarlo para escribir y para hablar será negar primero, una negación previa, y después volver a negar en la segunda negación. No hizo los trabajos ni estudió, ¿ok? También, pero para marcar expresividad lo podemos usar como lo usan en el portugués. Ni tengo trabajo ni tengo dinero, ¿ok? Generalmente esta expresión se usa solo para hablar, no para escribir, ¿ok? No para hacer los textos escritos. Y aquí sí sería como ese nem do portugués. Nem tal cosa, nem otra cosa, ¿ok? Si no, es simplemente una negación, como lo teníamos acá. No hizo los trabajos ni estudió, ¿ok? Muy bien. Entonces no siempre se usa ese ni. Primero una negación previa, no, y después el ni. Bien. Muy bien. A veces también tiene sentido de ni siquiera, que sería ese siquiera do portugués. Con esta pandemia ni salir se puede. ¿Sí? Muy bien. Tiene un sentido de ni siquiera salir se puede. ¿Ok? Cuando acompaña, digamos, a la preposición en forma exclamativa, ahí vamos a ver con las exclamaciones que es una forma de negar rotundamente, de decir que no absolutamente, ¿ok? Podemos usar una briga, una pelea. ¿Qué explicación ni qué explicación? Así como que no acepto ninguna de tus explicaciones, ¿sí? Cuando lo utilizamos así en forma exclamativa tiene este sentido, ¿ok? Muy bien. Si tienen dudas, preguntas, váyanme preguntando, ¿sí? ¿Está bien? Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de las conjunciones, pero disyuntivas, ¿sí? En este sentido, las vamos a ver que van a unir dos expresiones que tienen idéntico valor denominativo, que son sinónimos o que significan la misma cosa. Eso es idéntico valor denominativo. Por ejemplo, los médicos estudian la dispepsia o digestión lenta. Por ahí yo no sé qué es dispepsia. Nunca he escuchado el término, vamos a imaginar.
Pero cuando dice dispepsia o digestión lenta, ¿sí? Este O tiene el mismo valor que OU de portugués, ¿sí? Todo ocurrió o sucedió en un momento determinado. Entonces ahí vamos a ver que ocurrió y sucedió son verbos sinónimos, ¿sí? Todo ocurrió o sucedió en un momento determinado. ¿Bien? Ahora, con la O también vamos a emplear U cuando la siguiente palabra comienza con O o H-O, ¿sí? Por ejemplo, lo hará uno u otro, ¿ok? Había gusanos u hormigas. De una u otra forma estudiaremos español. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Muy bien. Vamos a continuar acá entonces. Esa O me puede dar, digamos, alternancia entre dos opciones. ¿Sí? Por ejemplo, cuando es exclusivo o excluyente, yo coloco dos opciones que solamente se puede escoger una. ¿Sí? ¿Vienes o te quedas? ¿Ok? Son dos opciones. Yo si vengo no me puedo quedar y si me quedo no puedo ir, ¿verdad? Entonces son dos opciones diferentes. Luego tenemos acá, en caso de ultimátum, que sería ultimato de portugués, también vamos a utilizar esa forma o, ¿sí? O te quedas o te vas. O sea, tienes esas dos opciones, pero ya son como las opciones finales. O te quedas o te vas. Muy bien. Esta última forma también se suele usar en caso de abierta o incluyente, ¿sí? Por ejemplo, en este abierto o incluyente puede ser que yo haga las dos cosas o que tenga la libertad de escoger una u otra. No es como acá, que tengo que escoger o vienes o te quedas, ¿sí? O en el ultimátum, tampoco. Acá tengo dos opciones, estudias o trabajas. Yo puedo decir solo trabajo, o puedo decir solo estudio, o puedo decir trabajo por la mañana, estudio por la noche. Yo tengo como esa, digamos, capacidad de poder escoger entre dos opciones, ¿sí? Todo esto me lo hacen las conjunciones disyuntivas, ¿sí? Muy bien. Ahora, las adversativas, las conjunciones adversativas son las que me contraponen dos ideas, ¿sí? Estas conjunciones son las que vamos a utilizar cuando estemos escribiendo en nuestro texto una idea y querramos hablar de una idea opuesta seguida. Entonces vamos a utilizar estas adversativas, ¿verdad? Aquí vamos a ver que estas son las que contraponen dos proposiciones o términos, ¿sí? Por ejemplo, de forma de que cada uno corrige al otro, ¿sí? Sus nexos pueden llevar una pausa con una coma, con un punto o con un punto y coma. Vamos a ver. Por ejemplo, llueve, pero no me mojo, ¿sí? Llueve, aunque no me mojo. Y llueve, sin embargo, no me mojo. O llueve, no obstante, no me mojo. Es exactamente lo mismo, solo que estamos utilizando diferentes conjunciones adversativas y podemos ver, por ejemplo, que van aumentando de nivel. El pero es más común, es más popular, es más del día a día, el aunque también. El sin embargo es un poco más formal y el no obstante también es formal. ¿Ok? Para darle el carácter, digamos, de formalidad a nuestros textos, ¿sí? Muy bien, hay otras dos que son empero y más, ¿ok? Ese empero es un poco arcaica, antigua, ¿sí? Llueve, empero, no me mojo. Probablemente lo vamos a utilizar, a ver más en la lengua escrita, cuando estemos leyendo textos en español, y tiene como el mismo valor que sin embargo. Llueve, empero no me mojo, o llueve, sin embargo, no me mojo, ¿bien? También tenemos ese más, que ya lo habíamos visto con las reglas de acentuación. Llueve más no me mojo. Tiene una equivalencia con pero generalmente también lo vamos a ver más en la lengua escrita. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Bien. Vamos a continuar acá. ¿Sí? Dentro de las adversativas podemos usar el sino y el sino que. Para usar el sino y el sino que sería ese senao de portugués, ¿verdad? Tenemos que tener una negación previa, ¿sí? Este plato no lo hizo Pedro, una negación previa, sino Juan, ¿sí? Entonces me están diciendo quién lo hizo.
Ahora, cuando yo voy a utilizar el sino que, tengo que explicar un poquito más, ¿sí? Es simplemente eso, esa es la diferencia. Generalmente cuando uso el sino que, puedo agregar el verbo y me da un carácter, digamos, que cierra la frase. Este plato no lo hizo Pedro, sino que Juan lo hizo. Es la misma frase, ¿sí? Uno no es más formal que el otro, los dos se emplean igual, ¿sí? Por ahí probablemente este les dé más fluidez, el sino que, porque tienen que hablar un poco más y explicar un poco más. Puede ser la única diferencia que le dé ahí, ¿sí? Ahora vamos a tener las conjunciones explicativas, ¿sí? Estas son las que me van a unir, ¿verdad? Digamos, proposiciones, oraciones, ideas, que significan lo mismo, que expresan lo mismo, pero vamos a decirlo de dos formas diferentes, ¿sí? Con la intención de que se expliquen mutuamente. Vamos a ver cómo funcionaría eso. Por ejemplo, se fue al otro mundo, o sea, murió. Se fue al otro mundo, esto es, se murió. Se fue al otro mundo, es decir, se murió. Se fue al otro mundo, mejor dicho, se murió. ¿Ok? Entonces, las explicativas nos sirven para eso. Tenemos el o sea, esto es decir, mejor dicho. Bien. Decir que se fue al otro mundo es lo mismo que decir se murió. Solo que en este caso se explican mutuamente. Esta explica esta y esta explica esta. ¿Ok? Son dos frases allí que se están, sí, se están uniendo con las conjunciones explicativas. Bien. Muy bien. Las distributivas son las que me sirven para distribuir elementos en mi contexto. ¿Sí? Simple. Es lo único que hacen. Distribuyen. Bien. Hora fregaba, hora barría. Ya fregaba, ya barría. Bien fregaba, bien barría. ¿Ok? Quiere decir que en un momento estaba lavando la loza y en otro momento estaba barrendo a sala barrendo. ¿Eh? Bien. Sea Juan o sea Pepe. Vendrá, sea hoy, sea mañana. Siquiera venga, siquiera no venga. ¿Ok? Entonces, las distributivas me ayudan a eso, a distribuir los elementos en mi contexto, en el contexto de mi texto, ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos a hablar de las subordinantes y estas son una de las más importantes porque son las que me ayudan a subordinar oraciones. Me ayudan a organizar mejor mi texto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo coloco de un lado o de otro no es intercambiable como al principio, como en las copulativas, ¿ok? ¿Por qué? Porque en este caso, en las coordinantes, perdón, porque las coordinantes son iguales, ¿ok? Es igual el elemento que está antes de la conjunción y el que está después de la conjunción. Acá no, acá uno tiene un mayor nivel de importancia que el otro. Entonces, si se intercambian, pierde significado o pierde sentido totalmente, o puede ganar otro significado diferente. Fíjense, por ejemplo, acá. Mi tío dijo que vendría, ¿ok? Si yo coloco ese vendría de este lado, esta es la conjunción, ¿verdad? Pues coloco el vendría antes y el mi tío dijo después, pierde todo el sentido, fíjense. ¿Vendría qué? Mi tío dijo. No, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Generalmente las que vamos a utilizar en las oraciones subordinadas pueden ser cómo, cuándo, qué, por qué, para qué, ¿sí? Fíjense esta. El libro que me diste es muy bueno. El libro que me diste es muy bueno. Ahí, si yo intercambio, digamos, esta parte de la oración antes y esta después, eh, también va a perder el sentido. Me diste es muy bueno que el libro. No tiene nada de sentido ahí. Bien. Finalmente, vamos a ver que ellas van a degradar la oración en la que se insertan, ¿sí? Y pueden cambiar el sentido de la frase. No solamente perderlo, como en los otros dos ejemplos, sino también cambiarlo. Por ejemplo, lo hice cuando me dijiste. Si lo cambiamos y coloco me dijiste cuando lo hice, cambia el sentido. Acá no pierde sentido, continúa teniéndolo, pero cambia. Por ejemplo, aquí cuando digo lo hice cuando me dijiste, sería como eu fiz cuando se falou.
Ajá. Y cuando yo digo, me dijiste cuando lo hice, es que você falou quando eu já tinha feito. ¿Sí? Entonces cambia un poco el sentido ahí. ¿Está bien? Muy bien. Entonces vamos a tener también algunas frases que son locuciones conjuntivas. ¿Qué quiere decir esto? Que no son conjunciones propiamente, pero funcionan como conjunciones dentro del contexto. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver frases como, por ejemplo, todos estudiamos mucho de manera que deberíamos aprobar el examen. ¿Sí? Entonces, ese de manera que no es una conjunción propiamente dicha, pero me sirve para unir las dos frases de forma conjuntiva, ¿sí? Todos estudiamos mucho, así que deberíamos aprobar el examen, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver acá. Reprobamos el examen, ¿verdad? Vamos a suponer que fue así, espero que no sea así. Por más que estudiamos, pese a que estudiamos mucho, a pesar de haber estudiado mucho, a pesar de que estudiamos mucho, ¿ok? Entonces, todas estas son locuciones conjuntivas, ¿bien? Estudiamos mucho antes de rendir el examen, descansamos después de que estudiamos mucho para el examen. Entonces dice antes de y después de son locuciones conjuntivas. También vamos a tener una fórmula que va a ser a fin de más un infinitivo. En este sentido, nos va a dar también un sentido conjuntivo de la primera oración con la segunda. ¿Ok? Los infinitivos ya saben que son los verbos que terminan en ar, ir. Estudiamos mucho a fin de aprobar el examen. Aprobamos el examen a fin de obtener el certificado CIEL. ¿Ok? Bien. Muy bien. Fíjense en esta frase. Acá vamos a utilizar algunos adverbios conjuntivos que también funcionan. No son propiamente conjunciones, sino adverbios, pero me sirven para unir una frase con otra. Estábamos bailando felices mientras otros estaban aburridos en su casa. Estábamos bailando felices, sin vergüenza, como cuando éramos niños. Fíjense que ese como tiene varias formas de ser usado, ¿no? También puede ser un adverbio conjuntivo. Estábamos bailando felices así como cuando éramos niños. ¿Ok? Bien. Finalmente vamos a tener los pronombres relativos, ¿verdad? Que también se pueden utilizar como conjunciones. Los pronombres relativos los vimos ya en la clase de la acentuación, ¿sí? Cuando se acentuaban y cuando no se acentuaban. Cuando son relativos no se acentúan, ¿verdad? Entonces vamos a tener algunos ejemplos. Acá, a fin de cuentas, el gobernador es un demagogo, quien se ha encargado de mentirle al pueblo. Los políticos son todos iguales, quienes dicen una cosa y hacen otra diferente. ¿Bien? Aquí vamos a ver el cual, los cuales, la cual y las cuales. Algunos ejemplos, ¿no? Ningún alumno salió bien en el examen, el cual fue difícil. Los peldaños por los cuales subimos hasta la cima del templo eran muy angostos. ¿Okay? Acá peldaños de graus y angostos son estreitos. ¿Okay? El hombre pidió una cerveza bien fría, la cual bebió de un solo trago. El gobernador recibió a las señoras, las cuales le habían pedido una audiencia. Muy bien. También tenemos ese cuyo, cuyos, cuya y cuya que existe en portugués, solo que en portugués se escribe con J, ¿no? La mujer cuyo hijo se viste de pantalones negros es gitana. El hijo cuyos padres sean ricos será rico también. La alumna cuya silla está enfrente de la casa, el alumno cuya silla está enfrente de la clase se llama Miguel. Ese hombre cuyas hijas son todas rubias es vecino nuestro. Bien. Muy bien, ahora vamos a hacer los ejercicios. Déjenme buscar acá para compartirle los ejercicios. Después de la explicación de las conjunciones, vamos a tener los ejercicios, ¿verdad? En el primer ejercicio vamos a completar con y, o pero, ¿sí? En los espacios en blancos. Eso es lo que vamos a hacer en el primer ejercicio.
En el segundo ejercicio vamos a llenar los espacios en blanco con estas preposiciones que tenemos acá. Aunque, pero, si no, sino que, sin embargo, no obstante y más bien. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer en el ejercicio B. En el ejercicio C vamos a identificar las, ya te doy la palabra, María, las conjunciones, ¿sí? Y en el ejercicio D vamos a elegir todas las preposiciones eligiendo la correcta, ¿no? La que deberíamos colocar aquí y que haga que la frase tenga sentido, ¿sí? Y finalmente vamos a hacer el ejercicio E, ¿ok? No estaba compartiendo la pantalla, eso era lo que me ibas a decir, María. Sí, sí. Ok, muy bien. Entonces les decía que en el ejercicio A vamos a completar las frases con el I, O, ¿verdad? Y pero, ¿ok? En el segundo ejercicio vamos a completar con estas conjunciones que tenemos aquí. Aunque, pero, sino que, sin embargo, no obstante, más bien, ¿sí? Y en el ejercicio C vamos a identificar las conjunciones en las oraciones, ¿ok? En el D, que era lo que les decía, vamos a ver qué conjunción puedo utilizar en estos espacios en blanco. Es de selección simple. Tienen varias oraciones allí y varias opciones. Y por último, ¿verdad? En el ejercicio E vamos a organizar estas frases, ¿sí? Según la conjunción, ahí vamos a ver si es una oración subordinada o no es subordinada. Bien, eso es lo que vamos a hacer en estos ejercicios, ¿ok? Hasta el final, ¿sí? Muy bien. Entonces, hasta acá la clase de las conjunciones. Espero que les haya gustado. Bien.